Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pit Bay. Charlie llegó a alegrar la vida de Bay basados en el libro. Después de permanecer de luto por un tiempo, Alan se dio la vuelta y asintió con la cabeza hacia Nor y los demás que estaban detrás de él, indicando que era hora de abandonar este lugar. El joven alto le susurró a Nor que le pidiera al pequeño Jeff que esperara primero en el auto. La otra parte escuchó esto, asintió y tomó la mano de Jeff para seguirlo con los demás. Ahora solo quedaban Alan y Bay frente a la tumba. Bey arrastró los pies débilmente. El flaco Alfa se sentó en el suelo junto a la lápida blanca pura de Charlie. Inclinó la cabeza hacia la lápida, antes de mover la mano para arrastrarla lentamente hasta la tierra recién enterrada y tocarla sin temor a ensuciarse las manos. Tocó los pétalos de flores de colores brillantes esparcidos, como si todavía no pudiera creer lo que había sucedido. 8 personas. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Bay por primera vez desde que Charlie lo dejó. Su voz, una vez alegre, se volvió ronca hasta el punto de asustar a los oyentes, pero Alan no pudo evitar sentirse feliz cuando Bay finalmente dijo algo. ¿Qué quieres decir? La gente que vino al funeral de Charlie, respondió Bey mientras levantaba la mano y tocaba ligeramente la lápida. El corredor arrastró su palma lentamente hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera tocando el cuerpo de Charlie. Charlie no tiene hermanos. Hasta el día en que yacía en la tumba, solo 8 personas vinieron a su funeral. Tan pronto como terminó de hablar, las lágrimas rodaron por las mejillas de Bey. Fue un grito silencioso. No hubo sollozos ni temblores como el primer día. Todo fue automático, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a llorar porque desde la primera noche que Charlie se fue, no pudo dejar de llorar ni por un segundo. Pero esto debería ser suficiente para Charlie. Alan respiró lentamente, intentando no ahogarse en las emociones de una pérdida tan grande. En este momento, todavía tiene que cuidar de 2 personas que tienen el corazón roto al mismo tiempo. A ese niño no le agrada mucha gente. El solo hecho de conocer gente en el campo lo pone nervioso. Es verdad, le tiene miedo a la gente. Aunque son solo unos pocos, todos los que vinieron hoy son verdaderamente su familia. Bey volvió su mirada hacia los ojos de Alan cuando escuchó esas palabras. Aunque el dolor no había desaparecido, se sentía un poco más cómodo. Sabía que Alan realmente amaba a Charlie. Debido a esto, el capitán aceptó a un novato como Charlie en el equipo X, un equipo que era importante para Alan. Simplemente siento pena por él, dijo Bey con voz débil mientras miraba el montón de flores en la tumba que trajeron como regalo para Charlie hoy. Charlie ha estado peleando solo toda su vida, Alan. Hasta el día de hoy ya no puede pelear conmigo. No quiero que se sienta solo. No quiero que desaparezca porque en este mundo solo hay unas pocas personas que lo conocen. No tiene parientes ni amigos en ninguna parte. Si de repente desapareciera, me temo que algún día nadie recordará que hubo una vez un niño llamado Charlie en este mundo. La voz de Bey no podía dejar de temblar. Alan miró al cielo, tratando de contener las lágrimas. Lo que estaba sucediendo ahora era realmente difícil para él de soportar, porque si era honesto, Bey no era diferente de Charlie. Su alumno favorito ya no tiene familia. Nadie sabe si su madre es parte del mundo en alguna parte o no. Probablemente su padre estaba muerto y él ni siquiera tuvo la oportunidad de asistir a su funeral. En cuanto a Babe, estaba solo y creó todo con sus propias manos. Nunca había buscado el amor o una relación durante mucho tiempo hasta que conoció a Charlie. La versión de Babe cambió poco después de que Charlie llegara a su vida. Esos ojos parecían brillantes desde dentro, no brillantes solo para fortalecer su propia protección. Las comisuras de su boca también se levantaron con más frecuencia que antes, lo que hizo que todos dijeran el unísono que la sonrisa de Bella había cambiado. El famoso rey parecía más joven e inocente, como un adolescente que acababa de encontrar su primer amor. Incluso el propio Alan nunca pensó que algún día vería esta versión optimista y feliz de Babe. A veces pensaba que Bey no era pesimista en absoluto, simplemente veía la realidad como si fuera un ser humano.
Esto hace que la realidad no tan color de rosa parezca más aceptable y perdonable, pero ahora no estaba seguro de poder perdonar esa cruel verdad cuando este mundo le quitó la mayor alegría a Bey tan rápidamente.